Bienvenidos a la primera cápsula informativa sobre radiografía. En este video haremos una revisión sobre la radiografía de tórax normal o no patológica. Definición. Es un método imagenológico que representa de forma plana el tórax, la cual es una estructura tridimensional. Es altamente solicitado, de bajo costo, amplia disponibilidad y baja radiación. Esto nos permite el diagnóstico y screening de muchas enfermedades. ¿Cómo se forma la imagen? La imagen se forma por la densidad radiográfica, el grosor del medio contrastado y el contraste de interfaces. Se pueden observar 5 tipos de densidades: el aire, que se ve negro, partes blandas, agua, hueso y metal, el cual es un blanco absoluto. En ese orden va de menor a mayor densidad y respectivamente se observaría negro, pasando por una escala de grises a blanco. Esto ocurre porque la imagen que vemos en la radiografía resulta por el paso de los rayos X a través del tórax que impresionan finalmente en una placa fotográfica, dándole la tonalidad oscura. A menor densidad del parénquima que atraviesan los rayos X, mayor será la cantidad de rayos que llegarán a la placa y finalmente adquirirán un tono más oscuro. A mayor densidad, menor es la cantidad de rayos que atraviesan la placa y esta quedará de tono blanco. Esto, sin embargo, no siempre es así, ya que la imagen que se forma también depende de otros elementos, como por ejemplo, el grosor del medio atravesado. El tórax tiene diferente grosor dependiendo de la posición en la que se toma la radiografía. Por eso siempre se debe pedir que la radiografía sea tomada posterior anterior. Esto porque el rayo así va desde la espalda del paciente hacia anterior, que es donde está la placa, y de esta forma se evita magnificar la estructura. De lo contrario, se pierde definición y los contornos se vuelven más borrosos. Y también siempre se debe solicitar la radiografía de lateral izquierdo, ya que el corazón está en el lado izquierdo y así estará más próximo a la placa. Otro elemento sería el contraste de interfaces. Se requiere que las densidades se contrasten con otra para que se pueda diferenciar en la radiografía. De esa forma se genera una interfase perceptible. Este fenómeno explica por qué los bronquios, los cuales normalmente están llenos de aire, no son visibles. Esto es porque están rodeados de un parénquima pulmonar que también está lleno de aire. En cambio, cuando se observan los bronquios es porque se encuentran rodeados de alvéolos con exudado, como en el caso de las neumonías. Ahora, ¿cómo se interpreta una radiografía de tórax? Se debe determinar si la técnica es adecuada evaluando la posición, magnificación, inspiración, rotación y penetración. La posición. El haz de rayos X sigue un trayecto horizontal con una angulación paralela al suelo, por lo que la radiografía debe ser rigurosamente tomada en bipedestación y mirando de frente hacia la placa radiográfica, aunque dependiendo del paciente pueden estar en sedestación o supino. Las proyecciones más utilizadas son las proyecciones posterior anterior y lateral izquierda, ambas en bipedestación. Otro factor es la magnificación. Cuanto más cerca esté un objeto de la superficie de la placa radiográfica, mayor es la similitud entre su tamaño real y el que aparece en la imagen. En cambio, mientras más alejado esté un objeto de la placa, mayor será su magnificación y distorsión. Por ejemplo, el corazón, al ser una estructura anterior, está más cercana a la placa radiográfica y por lo tanto, en una radiografía posterior anterior, el tamaño que se observa es similar a su tamaño real. Otro factor es la inspiración. Lo ideal es realizar las radiografías en inspiración máxima. Para evaluar si se ha tomado correctamente, una forma sencilla es ser capaz de contar 8 a 9 costillas posteriores. El ideal es 10, o de 5 a 6 arcos costales anteriores. Se debe tener en cuenta que las costillas posteriores son mucho más visibles a primera vista en la radiografía posterior anterior. Cuando la radiografía de tórax se obtiene durante la expiración, el diafragma suele desplazar las estructuras, pudiendo hacer parecer que el paciente tiene una cardiomegalia de forma errónea. Otro factor es la rotación. La rotación del cuerpo durante la radiografía puede alterar los contornos esperados del corazón, grandes vasos, los cilios y los hemodiafragmas, por lo que siempre debe ser tomado en una postura recta y derecha. Para determinar si existe rotación o no en una radiografía, se debe evaluar la posición de los extremos mediales de las clavículas. Estas deben ser equidistantes a los procesos espinosos de las vértebras de la columna. Y finalmente, debemos evaluar la penetración.
Normalmente las radiografías de tórax se obtienen con kilovoltaje y miliamperaje muy alto. Para evaluar una buena penetración, se debe visualizar la columna vertebral a través de la silueta cardíaca. Una penetración insuficiente, donde una imagen es demasiado clara, es cuando no somos capaces de visualizar la columna a través del corazón. Y una penetración excesiva o una imagen demasiado oscura nos puede hacer ver una trama vascular reducida o inexistente. Finalmente, es importante tener en cuenta que los cambios en la posición del paciente y el estado de ventilación pulmonar pueden influir mucho en el aspecto radiológico que tendrá la radiografía. Ahora, ¿cuál es la anatomía normal en una imagen radiográfica? Vamos a analizar el espacio aéreo. Podemos encontrar los ilios. Esta es la región del pulmón por donde salen las arterias, venas, bronquios y vasos linfáticos que se dirigen al mediastino. Estas se encuentran rodeadas por pleura conformando el pedículo pulmonar. La imagen iliar por una imagen posterior anterior del tórax está conformada principalmente por las arterias y venas pulmonares de los lóbulos superiores. Los bronquios, por su composición cartilaginosa y por estar llenos de aire, son poco visibles. Y como dato, el ilio derecho suele estar más abajo que el ilio izquierdo. Por otro lado, se pueden observar estructuras vasculares y linfáticas. Las arterias pulmonares generalmente acompañan a los bronquios en su división. Las venas pulmonares se sitúan en los tabiques interlobulillares para terminar en la aurícula izquierda a través de dos grandes venas de cada lado. Finalmente, los vasos linfáticos no se suelen visualizar en condiciones normales. Otro elemento a observar en el espacio aéreo sería la silueta cardiovascular. Se encuentra en la zona central del tórax. Su base contacta con el diafragma. En la silueta derecha, en una vista posterior anterior, estará conformada de arriba abajo por la vena cava superior, la aurícula derecha y el ángulo costofrénico. En la silueta izquierda, está compuesta por el botón aórtico, el tracto de salida de arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Como observamos nuevamente en la imagen, por la silueta izquierda está el callado de la aorta, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Y por la silueta derecha está la vena cava inferior desde abajo y luego subimos por la aurícula derecha, aorta descendente y la vena cava superior. Esto serían las siluetas cardíacas. En una vista lateral, el borde cardíaco anterior está conformado por el ventrículo derecho que en lo general contacta con el esternón. Y hacia arriba se observa la emergencia de la arteria pulmonar y la raíz de la arteria aorta. En el borde cardíaco posterior está conformado de arriba a abajo por la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y vena cava inferior. En algunos ángulos cardiofrénicos se pueden observar almohadillas grasas, las cuales no tienen una implicancia patológica y que se deben diferenciar para distinguir de quistes u otras alteraciones. El mediastino se suele dividir en anterior, medio y posterior. Las estructuras más importantes en el anterior sería el timo y la grasa prevascular, en medio, corazón, pericardio y los grandes vasos, además de la tráquea, y por posterior la aorta descendente, esófago, conducto torácico y cadena simpática paravertebral, entre otros. Podemos también analizar la caja torácica. Están las partes blandas, partes óseas, pleura y diafragma. Las partes blandas están compuestas por piel, tejido subcutáneo, músculos y sombras mamarias. Los principales músculos visibles en la radiografía posterior anterior son el esternocleidomastoideo en el cuello y también los pectorales mayores que constituyen los pliegues axilares. Estos son muy visibles en los pacientes atléticos. También las sombras mamarias, sobre todo en las mujeres, porque van a ser unas imágenes que generan opacidad en ambos campos inferiores y en menor grado en los campos medios. Las partes óseas más importantes a observar serían las costillas. Es importante tener en cuenta que los arcos posteriores se identifican con mayor claridad en la radiografía posterior anterior. La columna vertebral se visualiza de mejor manera en la radiografía lateral. En una vista de frente o posterior anterior se debe observar su alineación y su forma y estructura ósea. El esternón se visualiza de perfil en la placa lateral y en la vista posterior anterior se superpone a estructuras mediastínicas y columna. Las escápulas deben estar por fuera de los campos pulmonares para evitar la superposición con ellos.
Es importante no solo evaluar las escápulas, sino también las articulaciones acromioclavicular y las clavículas que forman la cintura escapular. Otro elemento a observar serían las pleuras. El pulmón está recubierto por pleura, que son capas de tejido conectivo. La hoja pleural que recubre la cavidad torácica se denomina pleura parietal y la hoja pleural que recubre los pulmones se denomina pleura visceral. El espacio virtual existente entre ambas se denomina cavidad pleural y se encuentra en él un líquido pleural que es de aproximadamente 15 ml. Las hojas pleurales pueden visualizarse normalmente en algunos sectores como las fisuras interlobales. Y el músculo diafragmático separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. En una placa de radiografía posterior se lo visualiza desde los ángulos cardiofrénicos hasta los ángulos costodiafragmáticos. El lado derecho es levemente más alto que el izquierdo por la relación anatómica con hígado, y los senos costofrénicos posteriores, por una vista lateral, son más profundos que los laterales. Es por esto que deben evaluarse en una vista lateral en caso de ocupación o derrame pleural. Finalmente, ¿cómo interpretar una radiografía de tórax patológica? Eso lo vamos a ver en la siguiente cápsula.